Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel, ocupó un lugar singular en la historia bíblica. Su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, estuvo marcada por la intervención divina y un llamado al liderazgo que transformaría para siempre a la nación de Israel. Desde antes de su nacimiento, el destino de Samuel ya estaba marcado por la divinidad. Su madre Ana enfrentó la desdicha y el escarnio de ser estéril en una sociedad que medía el valor de una mujer por su capacidad de dar hijos. Las burlas y el menosprecio por parte de Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná, acrecentaban su dolor, llevándola a un profundo desespero. En medio de su dolor, Ana encontró consuelo en la presencia del Señor. Durante una de las peregrinaciones anuales al templo en Silo, con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, Ana virtió su alma ante Dios. Su oración no era solo un clamor por un hijo, sino una promesa solemne. Si Dios le daba un hijo, ella lo dedicaría al Señor por toda su vida, asegurando que su cabeza nunca fuese tocada por una navaja. El sacerdote Elí, al presenciar la intensidad de su oración, al principio la confundió con una mujer ebria. Sin embargo, tras escuchar las palabras de Ana, bendijo su petición. Y, fiel a sus promesas, Dios escuchó su oración. Al año siguiente, Ana concibió y dio a luz a un hijo al que llamó Samuel, que significa Dios ha oído. Samuel pasó sus primeros años junto a su madre, pero tan pronto como fue lo suficientemente mayor, Ana lo llevó al templo para cumplir su promesa. Allí, bajo la tutela del sacerdote Elí, Samuel fue educado y criado. Mientras la mayoría de los niños jugaban y aprendían oficios de sus padres, Samuel servía en el tabernáculo, vestido con un efod de lino, y aprendía los caminos de Dios. Aunque creció en un ambiente sagrado, el llamado verdadero vino de una manera sorprendente. Una noche, mientras todos dormían, la voz de Dios rompió el silencio, llamando a Samuel. El joven, desconociendo la voz divina, pensó que era Elí quien lo llamaba. Tras varias llamadas y la orientación del anciano sacerdote, Samuel finalmente respondió: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Esa noche se le reveló un mensaje profético, señalando el inicio de su ministerio y estableciendo a Samuel no solo como un servidor en el templo, sino como un mensajero de Dios para toda Israel. En el periodo turbulento que siguió a la era de los jueces, Samuel emergió como una figura central, ejerciendo influencia no solo espiritual, sino también judicial y política. Viajaba regularmente por todo Israel, juzgando y resolviendo disputas, estableciendo así un circuito judicial en lugares como Betel, Gilgal y Mizpa. Su integridad era incuestionable. Incluso desafió a la gente a señalar cualquier injusticia que hubiera cometido, y nadie pudo refutar su integridad. Pero la corrupción no era ajena al santuario. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, usaban su posición para su propio beneficio, deshonrando las ofrendas del templo y llevando a cabo actos inmorales. Samuel, con su fervor profético, no se contuvo al condenar estas acciones, enfatizando la santidad con la que debían actuar los líderes religiosos. No obstante, a pesar de los esfuerzos de Samuel por guiar el pueblo en la justicia y la rectitud, surgió un clamor generalizado: el deseo de un rey. Israel, observando a las naciones vecinas con sus monarcas y ejércitos, deseaba una figura similar. Para Samuel, esto fue una ofensa. ¿No había sido siempre Dios su rey? ¿No había sido suficiente la guía divina a través de los profetas y jueces? Samuel llevó este asunto ante Dios, y aunque el Señor compartió el dolor de Samuel, indicó que no era un rechazo al profeta, sino a Dios mismo como rey. Así Samuel advirtió al pueblo sobre las demandas y adversidades que un rey terrenal les impondría, desde los impuestos hasta el servicio militar. A pesar de sus advertencias, el clamor por un rey persistió. Con la dirección divina, Samuel ungió a Saúl, un joven benjamita, como el primer rey de Israel. Al principio, Saúl mostró signos prometedores, con victorias militares y una naturaleza aparentemente humilde. Samuel y Saúl, como líderes espiritual y político respectivamente, podrían haber llevado a Israel a una era dorada. Pero con el tiempo, la verdadera naturaleza de Saúl comenzó a manifestarse. Su impulsividad y desobediencia a las instrucciones divinas, como su prematuro acto de sacrificio y su fracaso en destruir completamente a los amalecitas,
provocaron la ira y desesperación de Samuel. Este último acto de desobediencia llevó a la fatídica declaración de Samuel: el reino sería arrancado de Saúl. No mucho después, en las tranquilas colinas de Belén, Samuel fue dirigido a la casa de Isaí. Allí, entre varios de sus hijos, David, el más joven y pastor de ovejas, fue elegido y ungido. Aunque Saúl seguiría siendo rey durante muchos años más, ese acto simbólico estableció el camino para la futura dinastía davídica, una que jugaría un papel crucial en la historia y las profecías de Israel. Después de ungir a David, la relación entre Samuel y Saúl se volvió aún más tensa. Saúl, consciente de la decreciente aprobación divina sobre su reinado y asediado por un espíritu malévolo, se sintió cada vez más inseguro en su posición como rey. Samuel, por otro lado, continuó ejerciendo su papel profético, aunque su interacción directa con Saúl disminuyó significativamente. A medida que avanzaba el tiempo, Samuel se retiró más a la vida privada. No obstante, continuó siendo una figura respetada y venerada, y su consejo y dirección seguían siendo buscados por aquellos que deseaban escuchar la palabra de Dios. Su muerte fue un evento significativo para Israel. La Biblia relata en el primer libro de Samuel: y murió Samuel, y lo lloró todo Israel, y lo sepultaron en su casa, en Ramá. Su partida marcó el fin de una era, cerrando el capítulo de los jueces y profetas que gobernaban directamente y abriendo definitivamente el periodo de la monarquía en Israel. Samuel, incluso en la muerte, dejó un legado duradero. La noticia de su fallecimiento recorrió todas las tribus, y el luto nacional que siguió reflejó la profunda estima y respeto que el pueblo de Israel tenía por él. Su papel como último juez, mentor de reyes y profeta inquebrantable quedó firmemente establecido en la memoria colectiva de la nación. Después de su muerte, y aunque su presencia física ya no estaba, su influencia no se desvaneció. De hecho, la importancia de Samuel en la narrativa bíblica es tal que incluso después de su muerte, Saúl, en un acto de desesperación antes de la crucial batalla de Gilboa, buscaría comunicarse con él a través de la médium de Endor, aunque este acto estaba estrictamente prohibido. En esa ocasión, una aparición que se identifica como Samuel reprendió a Saúl y predijo su inminente derrota y muerte. En definitiva, la vida y muerte de Samuel dejaron una huella imborrable en la historia y espiritualidad de Israel, recordando al pueblo la importancia de la fidelidad, la obediencia y el compromiso con Dios.